Pues una vez más les saludo. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bien, quiero que abra por favor su Biblia en Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a estar hoy considerando desde el versículo 12 en adelante. No creo que podamos cubrir todo el tema hoy, pero vamos a dar como la introducción a lo que corresponde. Y el título de la enseñanza es una pregunta simplemente que dice: ¿conviene? ¿Conviene? Ahora, ¿por qué esa pregunta? Bueno, vamos a hablar de libertad. Vamos a hablar de qué puedo y qué no puedo hacer. Ahorita la última canción cantábamos y decíamos: en donde tú estás, soy libre. Ahí está tu libertad, los muros caerán. Pero ¿qué significa eso? Teológicamente nosotros entendemos un poco, y bueno, y quizás ni entendemos. Hemos escuchado qué significa ser libre, pero no entendemos. Cuando escuchamos que soy libre en Cristo, no sé qué se viene a su cabeza en primera instancia, pero déjeme decirle que doctrinalmente una de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario es pagar la redención o hacer redención por nosotros. Y eso es lo que se hacía con un esclavo o con una vivienda, con una persona, un familiar inclusive. Uno hacía la redención pagando el precio para liberarla. Entonces yo decía: voy a redimir mi casa, voy a decir un israelita de la antigüedad, y eso era porque su casa había estado empeñada o había sido hipotecada, etcétera, vendida hasta el año del jubileo, pero quizás mientras ese tiempo él podía conseguir el dinero para pagar esa hipoteca, esa venta, entre comillas, y entonces él estaba haciendo redención. Cuando se dice que Cristo es nuestra redención, se está haciendo alusión precisamente a la liberación del pecado. Por eso una cosa importante que tú tienes que entender es que nosotros en Cristo somos libres del pecado. Eso nos lleva a cosas prácticas como, por ejemplo, yo no debo vivir en pecado porque soy libre. Y para que lo comprendas, es que los que no han entregado, rendido su vida a Cristo, son esclavos del pecado. Es decir, su condición natural es hacer el pecado. Pero el que ha nacido de nuevo, el que ha sido redimido por Cristo, ya no es esclavo del pecado. Ahora si peca, peca porque quiere. Es peor. Porque si tú eres esclavo y pecas, pues igual eres condenado, pero pues estás esclavizado. Pero si fuiste liberado y pecas, por eso el libro de Hebreos es tremendamente duro cuando dice que a los que pecan deliberadamente solamente les queda una horrenda expectación de juicio, dice ahí en el libro de Hebreos. ¿Por qué? Pues claro, porque cuando alguien peca deliberadamente, ¿y qué es pecar deliberadamente? Que usted, siendo libre, decide hacerlo. Que usted, teniendo la posibilidad de decir no, cede ante eso. Y pues imagínate, es una cosa dura esto que hablamos nosotros de la libertad del pecado, y si no la sabemos manejar. Pero ese no es el tema, a eso no me quiero referir esta tarde, esta noche, sino a un asunto mucho más práctico, a la libertad que tienen los cristianos en Cristo, a la libertad de hacer lo que quisieran hacer. Y entonces la pregunta que ha dividido a la iglesia y a muchos creyentes es: por un lado, unos dicen que hay una libertad absoluta, que podemos hacer todo lo que queramos, lo que nos plazca, porque en Cristo somos libres, porque Él pagó el precio de nuestro pecado. Pero pues eso es un error, no es correcto, porque lleva a desenfrenos que no son los que dice la Biblia, ni a los que apuntaba de ninguna manera la libertad en Cristo. Pero por otro lado están los que limitan la libertad, y en lugar de decir todo lo podemos hacer, empiezan a prohibir: no puede hacer esto, y etcétera. Una cantidad de prohibiciones que hasta el mismo apóstol Pablo decía: algunos hasta prohibirán casarse y darse en casamiento, o prohibirán comer o no sé qué cosas. A ese punto hemos llegado. Y si usted mira un poco la historia de la iglesia, va a comprobar precisamente eso, los dos extremos. Por un lado, los que dicen somos libres de hacer todo, y por otro lado los que dicen: espérese un momentico, somos libres pero que solamente como un concepto, pero la realidad es distinta. Quiero que hablemos de eso esta tarde, porque es lo que continúa cuando estamos estudiando el libro de Corintios. Ahora, sé que nuestra vida va a ser bendecida porque todos en algún momento hemos pensado: ¿y qué puedo hacer?
O quizás a usted se le ha pasado esa pregunta y esa duda en su mente, en su corazón: ¿será que esto sí lo puedo hacer? ¿Será que esto, ya los que estamos deseosos de agradar a Dios en todas las cosas, no queremos de ninguna manera agraviarlo, y entonces empezamos a preguntarnos: ¿será que si yo hago esto o hago aquello, será que peco? ¿Lo puedo hacer? Son preguntas que un buen cristiano se hace. Uno que no es tan cristiano, pues ni se pregunta si puede o no puede hacer, sino que lo va haciendo y después ahí sí, ay, no sabía. Pero una persona que ama profundamente a Dios y que no quiere lastimar ni dañar su honra, se va a preocupar por preguntarse y responder cabalmente: ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y eso es lo que sí me propongo hoy que entendamos en los versículos a continuación. Pero antes oremos para que Dios sea bendiciéndonos y hablándonos esta tarde. Amén. Señor, gracias. Hemos adorado, hemos cantado. También hemos dado parte de lo que tú nos provees para tu obra, Señor. Ahora que venimos a la enseñanza, háblanos, te lo suplicamos. Que podamos entender aquellas cosas que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Primera de Corintios capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 12, y presten mucha atención por favor a lo que dice ahí el pasaje. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bueno, leí un fragmento largo porque todo tiene que ver y todo está relacionado. Pablo va a venir a hablar de la libertad cristiana, y quiero que nos preguntemos primero: ¿cómo es que Pablo llega a este punto? Hagamos una recapitulación. En el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de un pecado terrible, un pecado de inmoralidad que no ha sido juzgado. Casi que Pablo, uno, critica a esa persona que está en ese pecado de inmoralidad, pero en realidad Pablo está llamando la atención, jalando las orejas a la iglesia, porque no está haciendo nada. Ven el pecado pero se quedan callados, y Pablo dice: no, ustedes están envanecidos, están llenos de arrogancia, orgullosos en lo que no deberían estar. Luego Pablo pasa en el capítulo 6, los primeros versículos, a hablar acerca de los pleitos que tienen los hermanos. También está hablando de juzgar. Y dice Pablo: ustedes se atreven a pelear entre ustedes y además llevan eso ante los jueces seculares. No, hombre, no puede haber en medio de ustedes alguien que juzgue con sabiduría, que les pueda dar un consejo. Luego Pablo va directamente a la raíz del problema. Es que ya es una falla que entre ustedes hayan conflictos, ya es un problema que ustedes estén peleando. Mejor aguántense, mejor no defrauden. Pablo está atacando eso, y cuando de repente sale con esto, como que pareciera que Pablo, o falta un pedazo aquí, o Pablo escribió la carta 3 días después. Y tenemos que entender, mira, Dios a nosotros nos ha revelado
su palabra, nos ha revelado su mensaje, su voluntad por medio del lenguaje humano. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres entender la palabra de Dios y su voluntad, necesitas aprender a escuchar y a entender cómo el lenguaje humano está organizado. Eso significa que si tú te dedicas a estudiar concienzudamente la palabra de Dios, vas a lograr entender exactamente qué es lo que quiere decir Dios. Cuando yo miro este pasaje y me hago esta pregunta, porque yo no puedo leer la Biblia en un versículo aislado del contexto, yo no puedo mirar el versículo sin saber lo que viene antes y lo que va después, sin mirar ni siquiera el capítulo, el Nuevo Testamento, la misma Biblia entera. Si yo no miro eso, no voy a entender Pablo exactamente qué es lo que está queriendo decir. Ahora, los versículos que yo acabo de leer nos dan una pista. Pablo viene a hablar de la inmoralidad sexual. Pablo da un principio, da un pequeño ejemplo y luego va a atacar el problema grande que es la inmoralidad sexual. Por eso él se va a enfocar en la unión de un hombre con una ramera, se hacen una sola carne, y la unión que tiene el hombre con Cristo, que también son un solo espíritu. Y Pablo va a decir: huyan de la fornicación. Así que nosotros tenemos que entender este pasaje, o lo que viene a decir Pablo acá, como la continuación del capítulo 5. Así que los primeros versículos del capítulo 6, del 1 al 11, en realidad son una aplicación más de lo que la iglesia debe hacer en cuanto a legislar las cosas al interior de ella. La iglesia debe organizarse. Pero entonces, para no perder la línea, usted debe comprender muy bien que Pablo está hablando de los pecados sexuales que han sido permitidos en la iglesia. Y el pecado sexual que cometió este hermano que estaba en la iglesia fue que se metió con la madrastra. Pero entendemos además, por las recomendaciones que dice Pablo, que habían algunos hermanitos que también estaban diciendo: como yo soy espiritual, no tiene nada que ver lo que haga con mi cuerpo físico, por eso puedo ir a donde una prostituta y no pasa nada, porque lo físico nada tiene que ver con lo espiritual. ¿Sabe que eso es un error muy viejo? Ese es el error de esos maniqueos y de esos mismos gnósticos que decían que la materia era mala en sí misma y que el espíritu era puro, pero en tanto estuviera encerrado por la materia era que se corrompía. Por lo tanto, el hombre debía procurar de una u otra manera alejarse de las pasiones materiales o de la materia. Se satanizaba el cuerpo, pero Pablo nos va a dar muchas aplicaciones acá, y te estoy contando esto simplemente para que tú entiendas a dónde nos vamos a meter y cuál es la línea de pensamiento por la que viene Pablo. Pablo está diciendo: juzguen a ese hermano que está cometiendo una inmoralidad sexual increíble, pero luego va a caerle a los otros. Ojo ustedes, porque no pueden estar pensando que pueden ir a donde una prostituta y pensar que no pasa absolutamente nada. Increíble, ¿no? Comentario aquí, increíble que Pablo tenga que hacer esas recomendaciones que, creo yo, para nosotros deberían ser pues lo normal, lo natural. Pero mire, aún en la cultura en la que nosotros vivimos, nos encontramos con personas que tradicionalmente consideran que para ser a un hombre hombre tienen que llevarlo a donde las prostitutas. Estos días, bueno, hace no sé, un mes murió el premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa. Y entonces, como usted sabe que a mí me gusta la literatura y la literatura de los buenos escritores, entonces me puse a leer un poco de la biografía de él. Todavía no he leído ningún libro de él, pero me puse a leer un poco de la biografía de él. Y alguien hacía un tremendo análisis del señor Mario Vargas Llosa, y decía que todos sus libros tenían que ver con partes de su vida. Entonces yo me puse a leer eso, y muy interesante. Y él, antes de morirse, como 6 meses antes de morirse, empezó a recorrer todos los lugares que eran los escenarios de sus novelas. Y entonces fue al colegio, bueno, donde él estudió, donde colocó ahí. Y dicen, imagínense, tan normal lo contaron, que Mario Vargas Llosa contó la historia de cómo él frecuentaba en las calles de Lima, Perú, por allá, no me acuerdo cómo se llamaba, a una prostituta de la cual él se enamoró. Y yo leía eso y decía: increíble que esto lo esté leyendo yo, pero lo pueda leer en realidad cualquier persona, que lo pueda leer un niño y que vea como algo natural que llevar a un hombre, a un joven a donde una prostituta es hacerlo hombre. Mire, eso inclusive pasa en nuestra cultura. Es algo como muy
digamos que lo ven como normal. Bueno, como yo crecí en un hogar cristiano, nunca nosotros vimos eso normal, gracias a Dios. Pero creo que el tema es pertinente por una sencilla razón. No falta que alguno acá no vaya donde prostitutas, no. Pero sí piense que no hay ningún problema, por ejemplo, con la pornografía, que vendría siendo el equivalente correspondiente hoy a ir a donde una prostituta. O que caiga en la masturbación y ya. Ahora, no me voy a poner a hablar ahorita de estas cosas, porque no son mi tema central. Pero sí las traigo a colación para que tú y yo empecemos a pensar, oiga, ¿se puede o no se puede hacer? Porque alguien puede pensar en la pornografía o en la masturbación de la siguiente manera y con las siguientes argumentación. Pues finalmente no va a quedar nadie embarazada. 2, finalmente no estoy cometiendo ningún acto físico con otra persona. ¿Cuál pecado podría haber en que haya la satisfacción y el deleite que hasta Dios mismo me dio? Ahora yo le estoy planteando lo que muchas personas se piensan. Escuche lo que le estoy diciendo. Y ahí viene la pregunta entonces, ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Como le digo que el tema es un poco largo, hoy solo voy a abordar la primera parte de la respuesta y es el principio y el ejemplo que da Pablo. Entonces, miremos el principio general. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Y entonces Pablo con ese versículo, que en realidad es un principio, está estableciendo todo el criterio que como cristiano tú y yo tenemos que tener en cuanto a qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Luego la respuesta la vamos a ampliar cuando lleguemos por allá, capítulo 9 más o menos, que estaremos mirando que se repiten estas mismas palabras, pero Pablo le agrega algo más y vamos a entender un criterio adicional. Hoy vamos a entender cuál debiera ser tu criterio o cuál debiera ser nuestro criterio para hacer algo. Empecemos con la verdad. Una vez que uno está en Cristo, todas las cosas son lícitas. Escuche eso. Qué declaración tan profunda, qué declaración tan absoluta. Pablo no dice, algunas cosas me son lícitas. Pablo está diciendo, todas me son lícitas. Ahora, obviamente esto excluye lo pecaminoso. No vamos a caer aquí en cosas sin sentido, pero cuando hablamos que todo me es lícito, Pablo está hablando en el marco de las cosas que son buenas, que son correctas y que no son pecaminosas. Yo no puedo aplicar este versículo a decir, como todo me es lícito, puedo pegarle un tiro a esa persona. No, eso no cabe aquí. Y tengo que hacer esa aclaración aunque parece tan obvia, pero es necesario hacerla, no falta que a alguien por ahí se le ocurra. Pero todo me es lícito está implicando todas aquellas cosas que son buenas, que son correctas, que tienen buen nombre, que yo puedo hacer, en las cuales yo puedo participar. Pablo dice, todas son lícitas. Y eso es algo que nosotros hemos ganado en Cristo. Ahora, eso tiene dos aplicaciones directas en nuestra vida y la primera es que tú puedes vivir en libertad. ¿Sabe qué es vivir en libertad? Poder hacer algo sin tener la sensación de culpabilidad, sin tener la sensación de que, ay, hice algo terrible, o será que está mal. No, mire, qué horrible es que usted diga, voy a dormir hasta tarde y se levante usted con un cargo de conciencia como si se le fuera a caer el mundo o se fuera al infierno porque se quedó durmiendo un rato hasta tarde. No, a ese versículo quiere decir, tú eres libre, puedes hacerlo. Tranquilo. Somos los humanos los que condenamos y colocamos más reglas que lo que Dios mismo ha establecido. Él dice, todo es lícito, todo es lícito. Por eso aquí yo voy a matizar algo que he dicho mucho acá. La tecnología es lícita. Tú puedes tener tecnología. Tú puedes comprarle a tu hijo un celular. Ahora tienes que pensar, y ahorita vamos a mirarlo si conviene. Pero aquí el punto es que esto es lícito. Sí, la Biblia dice, todo me es lícito. Así que tú puedes vivir en esa libertad. Puede darse un día unas vacaciones y ya tranquilo, vaya, disfrute. Hay gente que piensa que ir a descansar o ir a pasear o ir a comerse un helado y se pone a pensar, ay, los niños pobres de África y yo comiéndome helado. Pues hermano, pues, tranquilo.
Hay momentos para pensar en aquellos niños, hay momentos para darle a aquellos niños, pero comas el helado y disfrútelo. ¿Sí estoy dando a entender? No, que qué terrible es que si yo voy y paseo y tantos que no pueden pasear, entonces yo mejor me quedo. No, Dios te ha dado esa libertad, eso es una posibilidad que tenemos. Y eso es positivo para nosotros porque la vida cristiana no nos limita entonces a un cumplimiento de reglas o a una vida como esos huraños o esos anacoretas del pasado, ascetas que estaban sin comida, sin bebida por allá cuentan que había uno por allá, no sé cómo se llamaba, Antonio, la vida de San Antonio creo que se llamaba así, y ese vivía en una roca ya duró como no sé cuántos años metido en una roca ahí parado y sentado ahí. Bueno, eso lo hace él, bueno, nosotros no. Gracias a Dios tenemos libertad, aleluya. Tú puedes gozar la libertad, pero lo segundo que implica esto es que tú tienes que aprender a usar esa libertad. No solamente es que yo puedo vivir en libertad, sino que necesito aprender a usar esa libertad. Entonces tú vas a tener que reconocer cuál es la mejor manera de usar la libertad. Y aquí vienen los dos criterios principales y esto es lo fundamental que tú necesitas entender. Primero, no todas las cosas son de provecho, dice ahí el versículo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho, dice la Reina Valera, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me conviene. Aunque yo puedo hacer todo, el primer criterio es la conveniencia. ¿Me conviene? ¿Me conviene hacer practicar esto? ¿Me conviene hacer esto? Ahora, en ese criterio de la conveniencia, tú vas a tener que empezar a usar de sabiduría para comprender qué cosas de todas las que puedes hacer realmente te convienen o no te convienen. Un amigo conocido más bien del colegio, del trabajo, se fue a Europa a viajar y pues allá usted sabe que hay nieves perpetuas y entonces cuando un colombiano va a la nieve, ¿qué quiere hacer? Pues jugar, tirársela, hacer angelitos de nieve, ay tan bonito, no sé qué, y de repente le dio por esquiar. ¿Sabe usted que esquiar es muy peligroso si usted no sabe? Porque casi que las fracturas que son con esquí implican fractura de fémur, el hueso más largo y uno de los más duros del cuerpo. Y pues este hombre se fue a esquiar y ¿qué cree que le pasó? Bueno, no se fracturó el fémur, sino un tobillo, gracias a Dios. Ahora, aquí está una aplicación de esto. Yo puedo esquiar, ¿tú puedes esquiar? Claro. ¿Tú puedes ir a la nieve? Claro. ¿Puedes pasarla muy bien en la nieve? Sí, pero piensa siempre, ¿me conviene? Tienes que pensar siempre eso. ¿Es conveniente que yo haga esto? La libertad no está diciendo es pecaminoso o no es pecaminoso, sino que te está diciendo, ¿te conviene? Ahora, Pablo ahorita va a dar una ilustración con respecto al alimento, a la comida, y ahorita lo vamos a mirar un poco. Pero piensa en la comida. En Marcos capítulo 7, el Señor Jesús hablando acerca de los alimentos, porque usted sabe que los judíos se lavaban las manos antes de comer, y se la lavaban no una sino varias veces. Por eso ese pueblo era muy, muy, muy salubre, ese pueblo no tenía tantas infecciones, porque desde siempre tenían unas normas y unos estándares de salubridad tremendos. Pero ellos en esa época en que está el Señor Jesús lo hacían por una cuestión más bien como religiosa. Ellos pensaban que si comían con las manos impuras se metían todo el mal. El Señor Jesús dijo, no, venga, eso no es así. Usted puede comer con las manos sucias y lo único que le va a pasar es que tenga quizás un mal de estómago, de resto nada más, porque lo malo del hombre ¿dónde está? En su interior. Y dice ahí Marcos que cuando el Señor Jesús enseñó eso, hizo todos los alimentos puros. O sea que los judíos tenían una ley dietética, una ley alimentaria tremenda. Entonces no se comía esto, animal inmundo, pero cuando en Marcos capítulo 7 el Señor Jesús dijo, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace inmundo, sino lo que sale de él. Dio a entender, y Marcos por eso le explica, que cualquier cosa que usted se coma no tiene ningún problema. Ahora viene el principio. ¿Yo puedo comer de todo? Claro. Que si le ofrecen, ¿cómo se llama esto? Culebra, pues hágale.
Si le ofrecen, por allá hay gente que come cosas raras. Aquí en Colombia, iguana, si le ofrecen iguana, conejo, bueno, pero ese no es tan raro, ¿verdad? Que ese no es tan raro. Pero ¿qué días vi un programa de televisión donde decían una pizza de tarántula? Y pues, ¿usted se lo puede comer? Pues sí, claro. ¿Pero le conviene? Ah, ahí la pregunta cambia. Porque aquí ya no es el asunto de si puedo o no puedo, sino ¿me conviene? Mire, estaba para el judío que iba a ofrecer los sacrificios, ¿qué era lo que se quemaba? La grasa. La grasa de los riñones, la grasa aquí de todo el entreverado, de toda esta parte que está aquí, era lo que se sacrificaba. Yo creo que eso allá en el tabernáculo olía riquísimo. La grasa huele rico. Cuando el Señor Jesús purifica todo y se acaba el templo, ahora usted puede comer grasa. Ahora, ¿le conviene? Es lo que tiene que pensar, hermano. Es lo único que usted tiene que pensar. ¿Me conviene comerme esta lechona así bien rica con esa grasa que me escurra por acá? Bueno, tú lo decides. Esa es tu decisión. Porque finalmente vas a tener que pensar si te conviene o no te conviene. Igual pasa con cualquier cosa. Por ejemplo, la práctica de un deporte. Ahorita le di el ejemplo con el esquí, con esquiar. Pero los deportes de alto impacto. Jugar fútbol, jugar cosas en donde usted pueda salir lesionado. Usted puede hacerlo, sí, pero piense, ¿me conviene? Eso es lo que tiene que pensar, nada más. ¿Estoy siendo claro cuál es el primer criterio? Bien, el segundo criterio va un poco más allá y ya no solamente piensa en la conveniencia, sino que ahora piensa en la esclavitud y dice así: pero no debemos dejarnos dominar de ellas. Bueno, leo el versículo acá. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces Pablo, el segundo criterio que coloca aquí es el asunto del control. ¿Me domina o no me domina? Yo puedo hacer las cosas que me plazcan en tanto no sean pecaminosas, sí. La única pregunta o la primera pregunta es, ¿me conviene? La segunda pregunta es, ¿me está dominando? Ahora, Pablo lo dice aquí como una afirmación, no me voy a dejar dominar de ninguna. ¿Y por qué Pablo dice eso? Desafortunadamente, una de las cosas que nosotros, los seres humanos, a causa de nuestra caída tenemos, es que no sabemos manejar la libertad y menos la libertad de hacer cosas, aunque sean buenas, porque ellas tienen la tendencia a dominarnos. Y una vez que nos dominan, nos hacemos esclavos de ellas. Y apenas nos hacemos esclavos de ella, ahora nos convertimos en idólatras. Y ahora sí estamos hablando de algo pecaminoso. Entonces fíjate cómo es eso para que lo comprendas. Yo soy libre de hacer cualquier cosa. El único criterio inicial que tengo que tener es, ¿me conviene? ¿Me conviene? Una vez que yo logre determinar si me conviene o no me conviene, yo tengo que tener cuidado con algo. Es que me puede dominar. ¿Por qué me puede dominar? Porque la naturaleza humana, que es débil, que es caída, tiene la tendencia fácilmente a construirse ídolos. Mire, Dios hizo las cosas buenas para que las disfrutáramos. El dulce, piensa en el dulce. El dulce, Dios no lo inventó para que nos engordáramos. Usted no piense eso. Dios no inventó el dulce para que nos diera diabetes y ninguna de esas cosas. No. Dios hizo el dulce para que nuestro paladar en algún momento sintiera, oh, qué delicia eso. Dios lo hizo para que usted se goce. El problema es que nos podemos volver adictos al dulce. Pero también puede suceder exactamente lo mismo con el entretenimiento. Y recuerda que le dije a usted hace un rato que la tecnología nos es lícita. Usted lo puede hacer. El problema es que cuando yo miro la conveniencia me voy dando cuenta que no. Ni siquiera a veces para gente adulta. Cuando yo hice mi prematrimonial con mi esposa, nos contaba la pareja que nos hizo el prematrimonial, nos contaron una historia y decía, hoy día, nos decían así, tienen que colocar reglas ustedes del uso del celular y nosotros, pues sí, ¿no? Bueno, dijo, porque ahora se están separando muchas parejas y nosotros hemos tenido que aconsejar muchas parejas porque ella le es infiel con el Facebook y él le es infiel con el Facebook, con las conversaciones ahí. Eso ya fue hace 15 años. Hoy día eso es más real, claro.
Porque hay gente, inclusive adulta, que no puede controlar eso. ¿Y por qué no lo puede controlar? Porque es débil y entonces usa su libertad de una mala manera y ahora se convirtió en esclavo. Y una vez que tú entras a ese proceso de esclavitud, ya tienes que entender que ahora eres un idólatra. Y si eres un idólatra, quebrantaste el primer y segundo mandamiento. Y al quebrantar primer y segundo mandamiento, entras directamente en algo que se llama juicio. ¿Lo comprendes? Entonces mire, mi querido hermano, esto es algo muy sencillo de comprender en este punto. Tú puedes hacer todo, no pecaminoso, todo, pero piensa siempre, ¿me conviene? Como puedes hacer todo, y si ya definiste que te conviene, ahora tienes que pensar, ¿me está dominando? Y entonces mire el primer ejemplo que da Pablo. Es un ejemplo nada más. Ahí en los siguientes versículos. Y dice, los alimentos son para el estómago. Y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Y entonces el asunto aquí es de las comidas. Y entonces ya venía diciendo yo hace un rato, todo se puede comer. Y es más, en ese ejemplo que está colocando Pablo está diciendo básicamente que alimentarse, comer y disfrutar, usar el vientre para eso, para satisfacer el apetito y comer rico, es algo que nos es lícito, algo que nos es dado, algo que podemos disfrutar. Pero hay que tener algo presente, que Dios va a destruir esas dos cosas. Es decir, en algún momento tú no vas a tener necesidad de comer más. ¿Sí está escuchándome? En algún momento llegará cuando resucitemos que no necesitaremos este alimento físico que hoy comemos. Pero como hoy sí lo necesitamos, tú puedes comer. Solo recuerda, come lo que te conviene y no te dejes dominar. Ahora, ¿cómo se aplica esto en nuestra vida? Esposo, piense. Usted es libre de tener amigos y usted puede tener amigas. Ahora piense, ¿le conviene? Este dice que sí, pero ni es casado. Cuando esté casado me responde esa pregunta. Ahora, le digo la pregunta, ¿le conviene? Usted verá si quiere probar por experiencia, si le conviene. Usted verá si lo quiere probar. Yo aquí le puedo decir que la experiencia de muchos años y de toda la historia humana ha dicho, no le conviene. ¿Puede? Sí, pero no le conviene. Usted, esposo, puede decirle a su esposa, yo conocí a mis amigos, ya no estoy hablando de mujeres, amigos, hombres, antes que usted, así que yo tengo derecho a mi espacio con mis amigos. Sí, usted tiene eso. Pero si eso ahora lo domina a tal punto que usted está dispuesto a dejar las cosas más importantes que debiera ser su hogar, su esposa y sus hijos, por pasar tiempo con sus amigos, usted está fallando. Aunque puede, se está equivocando. ¿Lo comprende? Usted puede gastarse el dinero en lo que le plazca, hermano. Puede hacerlo. ¿Quién se lo impide? Nadie. Pero tiene que pensar, ¿me conviene? Piense, ¿me conviene? Hace unos días, yo estoy a punto de cumplir años. No le voy a decir el día, pero estoy a punto de cumplir años. Y resulta que, hermano, Dios a nosotros con mi esposa nos ha bendecido, gracias a Dios. Y cuando llegan los cumpleaños, entonces los regalos que nos damos son buenos regalos. Y yo ya le había convencido que me diera un súper regalo. Una guitarra. Pero esas guitarras no son baratas, no son económicas. Entonces ya la había convencido y mi esposa me dijo, bueno, está bien, compra tu guitarra, listo. Y yo recuerdo que me puse un día a orar y a pensar y yo necesito una guitarra y yo para qué la necesito, yo puedo comprármela, claro. Pero entonces, ¿me conviene? Yo me puse a pensar, ¿me conviene tener una guitarra? Pues sí, tengo otra. ¿Me veré bien con esa guitarra? Sí. ¿Sonará chévere? Sí. ¿Pero me conviene gastar toda esa plata en esa guitarra? Dice, pues quizás no. ¿Me conviene tener una guitarra que voy a usar no sé cuántas veces? No. Y como yo ya me estaba dando cuenta que mi corazón tendrá la tendencia a volverse
pretencioso. ¿Sabe qué es pretencioso, no? A que yo tengo esto y que porque tengo esto como que significo más. El corazón que uno tiene es engañoso, así que usted tiene que estarlo vigilando constantemente. Dije, mejor no me la compro y punto. Y cuando le dije a mi esposa se quedó así, no, no, ¿de verdad? No. Pero después no me va a decir que no, no, tranquila. Me decía. Y no la compré, no, ya. Me va a dar otro regalo, pero ya. Tú tienes, escucha, cuando estás pensando en estos temas de libertad cristiana, pensar, yo puedo hacer esto, pero ¿no sería mejor limitarme y no hacerlo para que mi espíritu y mi corazón crezcan? Tú deberías pensar así. Por eso tú deberías decir, yo puedo comer todos los días y harto, pero no me convendría bien, no me saldría bien hacer un ayuno de una semana para enseñarle a mi carne y a mi mente y a mi corazón que yo no dependo de la comida. ¿Tú no podrías pensar en eso? No podrías hacer el ayuno de Daniel. Voy a hacer un ayuno en donde no voy a comer sino solamente verduras. Si Daniel no se murió, usted tampoco se va a morir. Comer verduras, frutas y agua durante 21 días. Todo para enseñarse usted la disciplina. Aunque puedo hacer, le voy a enseñar a mi cuerpo que no me va a dominar. Créame que usted el primer y el segundo día va a empezar a luchar con que, uy no, ya estoy que me muero, uy la debilidad, no, es que si no como, usted va a empezar así. Pero cuando pase eso y usted le diga, no me voy a morir y voy a seguir adelante, créame que usted está ganando una batalla espiritual y en su corazón de dominio propio profunda. Además que le ayuda a bajar unos kilitos por aquí, eso en algo conviene. Entonces, la libertad que yo tengo en Cristo me da la posibilidad de que todas las cosas buenas las pueda disfrutar. Viva la vida, gócela, hermano. Si váyase un día a un cine, compre esas crispetas, un perro, coma, tranquilo. Pero recuerde, tengo que pensar, ¿me conviene ver la película que voy a ver? Yo puedo ir, ¿me conviene ver esta película? ¿Me conviene gastarme la plata por ir a ver esa película? Pense. O dos, me estoy volviendo un esclavo del cine, de las películas o de no sé qué. Tiene que pensar siempre en estos términos. Amén. Ahora, en 8 días vamos a la aplicación más profunda que va a hacer Pablo de la libertad cristiana y es precisamente la sexualidad. Precisamente huir de la fornicación. Esto nos sirve hoy para entender, tener como introducción claramente cómo la libertad cristiana se aplica a todo lo que vamos a hablar en 8 días. Amén. Póngase en pie, por favor. Sé que para algunos Dios ha traído algunas respuestas. Oiga, qué bueno saber esto. Tener esos criterios. Memorícese eso. Y antes de hacer cualquier cosa, piense, así sea la más simple, la más básica. Piense, ¿me conviene? Y piense, ¿esto me está controlando? Hay gente que es esclava, por ejemplo, de los tiempos de descanso. Y entonces, si usted se le atraviesa en el tiempo de descanso, mejor que le saca el mal genio y eso se le amargó la vida. Porque es que no, es que como me va a tocar el festivo. Tiene que pensar usted. Piense usted, oye, si a mí me tocan un festivo, ¿qué pasaría? Ahora, no crea que yo le hablo desde la perfección, ¿no? Hay cosas de esas que yo digo, y Señor, esto me está dominando. Yo le conté a usted del ajedrez. A mí me encanta el ajedrez, pero me toca eliminar la aplicación del ajedrez porque ahí me vuelvo esclavo de eso. Me toca. Porque me he dado cuenta que en eso soy muy inmaduro. Entonces, ¿qué es la mejor manera? Como yo quiero agradar a mi Dios de la mejor forma, pues lo elimino y ya. Toca hacerlo. Pues tú tienes que pensar lo mismo. ¿Qué es lo que me está controlando? Y cuando yo tomo una decisión, ¿me conviene hacerlo? ¿Trae un beneficio esto para mi vida? ¿O en lugar de traer un beneficio me puedes esclavizar o dañar?
Todo eso tú tienes que pensarlo. Hay un criterio adicional que lo vamos a ver más adelante, pero por el momento quedan estos dos. Memorízate eso. Somos libres, pero tenemos que pensar. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y podemos entender que tú nos has dado libertad, Señor. Podemos disfrutar, vivir la vida, gozarla. Qué bendición es eso. Pero que tenemos que tener un cuidado al usar nuestra libertad. No usarla para el libertinaje que nos lleve al pecado. No usarla de una manera imprudente. Señor, por favor, ayúdanos. Te lo suplicamos, ayúdanos. Que tengamos un criterio bíblico santo para tomar decisiones frente a las cosas que nos convienen hacer. Y que podamos tener también dominio propio para no dejarnos dominar de nada. Te lo suplicamos, Señor de los cielos. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos. Que podamos vivir cada momento de nuestra vida precisamente viviendo bajo esta verdad. ¿Me conviene? ¿Me está dominando? Porque finalmente tenemos es que agradarte y honrarte a ti, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén, amén, amén.